Hola, hoy quiero conversar sobre la siguiente pregunta. ¿Qué es un juego? Hay una disciplina que nos va a ayudar a responder esto, se llama Game Design. El Game Design es como se denomina en inglés la disciplina que estudia cómo diseñar videojuegos. Primero pensemos por qué queremos crear un videojuego. Los videojuegos son un medio como ningún otro. Podemos diseñar completamente la experiencia que tendrá otra persona. El cine o los libros te llevan a lugares maravillosos, donde el personaje es alguien increíble. Nos pone en el lugar de un personaje que uno normalmente no puede ser. Por ejemplo, en una película uno puede ser el policía espacial o algo increíble como eso, ¿no? Pero hay algo que los libros y las películas no pueden hacer. Los juegos te permiten hacer algo asombroso. La interactividad es lo que diferencia a los videojuegos del cine, los libros y cualquier otro medio. Ahora vamos a discutir qué es un videojuego. ¿Cuál sería la definición de diccionario? Podríamos decir que en un juego los jugadores buscan ganar contra un oponente y las reglas del juego indican cómo se juega. Vamos a ver las características básicas que definen lo que es un juego. Un juego es una representación de una realidad. Una realidad. ¿Cuál? La realidad que estamos mostrando en el juego, que puede ser imaginaria o puede ser real. Ahora, siempre tenemos que preocuparnos de que sea coherente. Por ejemplo, si estamos hablando de un juego de carreras, sería raro que de repente los autos pudieran volar como aviones, ¿no es cierto? El juego representa una cierta realidad con ciertas reglas de funcionamiento, y estas reglas pueden parecerse a nuestro mundo real o no. Por ejemplo, en Angry Birds, los pájaros siguen una trayectoria igual que la que seguiría una piedra lanzada por una onda, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser así. Nosotros estamos inventando el juego. La realidad del juego es lo que nosotros queramos. Por ejemplo, en un juego en el espacio puede que nosotros tengamos disparos de rayos láser, warp, teletransportación. Y bueno, la verdad nada de eso existe, así que no es una realidad real. Bueno, como les dije antes, lo importante es que la simulación de la realidad que estamos haciendo sea coherente. Es decir, que si es que le decimos al jugador que el mundo funciona de tal manera, a lo largo del juego siga funcionando de esa misma manera. Otra característica de los juegos es la interacción, que fue lo que dijimos al principio de la clase. El juego reacciona a lo que el jugador hace. Si yo ocupo uno de los controles para decirle al juego que quiero que mi personaje se mueva hacia adelante, el juego responderá moviendo el personaje hacia adelante, aunque el juego puede decidir no permitírmelo, por ejemplo, si es que hay una muralla. Esto no sucede en las películas, los libros o el arte, donde la verdad el espectador no puede afectar el curso de la película. Otra cosa importante en los juegos son las reglas y definen cómo se juega el juego. En el fondo definen cómo interactúan todas las partes del juego entre sí, incluido el jugador. Determinan el resultado de todas las acciones. Debieran ser explícitas, o sea, que se vayan conociendo. No ambiguas, es decir, que una vez que me presentan una regla yo sé de qué se trata y no son confusas. Y no deben cambiar durante el juego. Mientras más reglas tiene un juego es más complicado. Y esto es muy importante. Un juego, por ejemplo, como Pac-Man, ¿cuántas reglas crees que tiene? ¿Conoces el Pac-Man? Es este juego de aquí. ¿Cuántas reglas crees que tiene? Son muchas reglas para un juego tan simple. En general, mientras menos reglas tiene un juego, es más fácil de entender y de comenzar a jugar. Mientras más reglas, es más complicado de aprender. Otro elemento muy importante en los videojuegos son las decisiones.
Para poder interactuar con el juego, tenemos que tomar decisiones. Las decisiones son las que nos comprometen emocionalmente con el juego. Si yo tomé la decisión equivocada, bueno, yo fui el responsable y sé que puedo hacerlo mejor la próxima vez. La decisión debo poder tomarla pensando en cómo mejorar mis posibilidades de ganar. Tirar un dado, por ejemplo, no es un juego. ¿Por qué? Porque no hay manera de decidir cómo mejorar mis posibilidades de ganar. Bueno, sin hacer trampa, claro. Vimos antes que mientras más reglas tiene un juego, es más difícil de aprender, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, del ajedrez, que tiene muchas reglas muy complicadas, ¿verdad? Pero ¿por qué es un juego tan entretenido de jugar? Si lo pensamos, el ajedrez no tiene ningún elemento atractivo, como un juego de mesa. Es un simple tablero con dos colores y solo hay 6 tipos de fichas, nuevamente con dos colores. Y eso es todo. ¿Por qué la gente se entretiene tanto jugándolo? Es porque las reglas que tiene se entrecruzan de tal manera que crean un espacio de decisiones muy amplio. En cada jugada hay muchas posibilidades. Pero lo importante es que en un juego tenemos que tratar de crear pocas reglas, pero que se entrecrucen mucho, como en el ajedrez. Es decir, que si tomo una decisión de acuerdo a una regla, me afectará lo que suceda de acuerdo a otra. En el ajedrez, por ejemplo, si muevo una pieza, afecta a cómo puedo mover las otras. Por último, hay que tener cuidado con las decisiones obvias. Hay que evitarlas. Por ejemplo, si en un juego tengo 3 armas, pero una es muy superior a las otras, el jugador siempre la va a elegir. Y con eso le evitamos el tener que tomar una decisión, que es lo que queremos que haga. Otro elemento muy importante en los juegos son los objetivos, que son lo que yo quiero lograr en el juego, ¿no es verdad? Por ejemplo, necesitamos una meta donde llegar o un objetivo que cumplir. Y yo tengo que saberlo de antemano para poder planear mi estrategia y poder ganar el juego. La diferencia entre un juguete y un juego es justamente que el juego tiene objetivos. El juguete no tiene objetivos. Por ejemplo, la pelota de fútbol, ¿qué es lo que es? Un juguete. Pero el fútbol es un juego. Otra cosa muy importante en los juegos es el conflicto o el oponente, que en el fondo es lo que me evita que yo gane el juego. Puede ser una persona o una condición. Por ejemplo, un enemigo, una tormenta, la mala suerte del personaje, las trancas emocionales en la personalidad del mismo personaje, que debe superarse a sí mismo. Bueno, hay miles de oponentes o de conflictos que resolver. Pensemos un poquito ahora. ¿Qué es un juego y qué no es un juego? ¿Una historia es un juego? No. ¿Por qué? Porque son lineales. No hay interactividad. Tú no puedes cambiar la historia. Las artes, la pintura, el cine, teatro y literatura, ¿son juegos? No, porque la audiencia, quien mira la película o el arte, es pasivo. No puede hacer nada para cambiar la película, ¿no? Nuevamente, no hay interactividad. Un juguete, esto ya lo vimos. ¿Es un juego o no es un juego? No es un juego, porque no tiene objetivos. Tampoco tiene reglas. Una simulación, ¿es un juego? Por ejemplo, el juego SimCity, ¿es un juego? Esta es una pregunta con truco. No, realmente no es un juego. ¿Por qué? Porque no tiene objetivos. No puedo planificar cómo ganar. Aunque es verdad que en muchos simuladores, como SimCity o Flight Simulator, las personas se inventan sus propios objetivos, como por ejemplo, aterrizar sin estrellarme. ¿Tirar un dado es un juego? No, no es un juego. ¿Por qué? Porque no hay decisiones. Yo no puedo planificar o diseñar una estrategia para ganar. No hay nada que pueda hacer para mejorar el próximo resultado. ¿Un puzzle es un juego? No. ¿Por qué? Nuevamente, son estáticos, no tienen interactividad. Yo tengo un objetivo y reglas, eso sí, pero el puzzle no reacciona a mis movimientos. ¿Sí? ¿Una trivia es un juego? No, nuevamente,
no hay decisiones, no hay interactividad. Es una medición de conocimiento, pero no me permite planificar una estrategia para ganar. Hay un caso de borde, y es cuando a la trivia se le agregan comodines, porque ahora sí puedo decidir si los ocupo o no. Bueno, al menos un poco. Sí quiero advertirles una cosa. Crear un juego no es lo mismo que jugar uno. Los videojuegos están diseñados para que el jugador los pueda ganar, y por eso nos dan tantas satisfacciones. Pero hacer un videojuego no es un juego, es mucho más difícil. Es lo mismo que en una película. Piensen en todo el esfuerzo que hay detrás para hacer una película. Son meses, a veces años. Y la película la disfrutas en tan solo 2 horas. Pero las películas, igual que tu juego, pueden ser disfrutadas por millones de personas.